Bien, vamos a tener una sesión más breve que lo típico, simplemente por temas en mi familia. Hoy, no hay que hacer. Ahí está bien, pero Cristín no puede levantarse para atender a los otros niños, así que tuve que ir por ellos y uno todavía estaba en cama y todo esto es culpa de que yo no me levanté de mi siesta porque igual estaba cansada esta tarde. Nada que hacer. Vamos a seguir nuestra serie de estudios enfocados en esta discusión o este estudio del atributo de la soberanía de Dios. Quizás antes de empezar voy a tomar un momento en oración. Señor Padre, gracias por el día, gracias por este tiempo que tenemos, gracias por la vida y la salud que tenemos, aunque quizás no es todo lo que deseáramos que pero Señor, gracias que también podemos confiar en tu soberanía. Enséñanos, háblanos por medio de tu palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, vamos a volver a dar inicio a este estudio de la soberanía de Dios. Tenía anotado dos pasajes para comentar y el primero se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 29 y ese voy a tener que volver a dar una mejor respuesta cuando tome el tiempo para estudiarlo. Creo que y siempre que yo leí este pasaje lo entendí de esta forma, pero no sé si lo entendí bien o mal, así que tengo que estudiarlo un poco más. En Mateo 10:29 se pregunta, ¿no se venden dos pajarillos por un cuadrante y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre? La idea, y lo escuché de otros, no solamente que se expresó la semana pasada, era de que, bueno, Dios el Padre es el que manda que los dos pajarillos, uno de ellos se cae a tierra. Son de poco valor financiero, pero cuando uno cae a tierra es porque Dios lo eligió así. Pero eso no es lo que el versículo explícitamente dice. Creo que más bien en vez de hablar de la omnipotencia de Dios o de la soberanía de Dios, está hablando más bien de la omnisciencia de Dios. De hecho, una de las traducciones, creo que la Biblia de las Américas, de hecho, agrega esa palabra porque están tan seguros que esa es la traducción correcta. Sin que vuestro Padre sepa, algo así. Pero tengo que estudiarlo un poco más. Versículo 30 luego dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Ahí claramente Dios sabe la suma, no es que Dios elige la suma de los pelos de tu cabeza. No es que Él mira a mí y dice tantos a ti, tantos y no, Dios no determina eso, sino que conoce eso. Creo que está más bien hablando de la omnisciencia de Dios. Y el otro pasaje era Juan 12:25, pero es algo muy parecido a Mateo 10:39, ya que estamos en Mateo capítulo 10. Ahí dice, el que hallare su vida, la perderá. Mas el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Y esa era la idea que no había escuchado antes, la idea de que alguien que nace en Cristo, que ahora es hijo de Dios, ahí sí pierde su libre albedrío, pierde su libertad individual, porque ahora su vida es totalmente controlada y dictada por Dios. Aunque quizás nuestra vida debería ser controlada por Dios, deberíamos vivir guiados por el Espíritu Santo, y eso es lo que Pablo decía cuando dice, así que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él no estaba diciendo que ya no tenía su libre albedrío. No, en otro pasaje Pablo mismo habla acerca de la lucha entre su carne, así que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero eso hago. ¿Qué es? ¿Es Dios el que elige el pecado por él? No. Él está expresando que aunque él anhela vivir según la voluntad de Dios, su voluntad propia muchas veces revela, muchas veces desobedece. De hecho, si estudiamos este pasaje de Mateo capítulo 10, ¿a quién está hablando Jesús? Y tenemos que atrasarnos al versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad, los envió, justo muy parecido a Lucas 9, como estamos estudiando ahora en la mañana, Lucas 10. De hecho, incluso en versículo 16 dice, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, una conversación muy parecida, pero está hablando a sus seguidores. Y les está diciendo a los 12, no sé si los 12 han creído en Él, pero creemos que por lo menos 11 sí han creído en Él. Y está hablando a ellos y dice, versículo 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, mas el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Está hablando de una decisión constante que nosotros tenemos que tomar, de morir a nuestro deseo y vivir para el deseo de Dios, que es ciertamente un deseo eterno.
Ese más que nada apoya la idea de nuestra responsabilidad en las decisiones que tomamos. También Mateo capítulo 16, 24 y 25, ahí dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Es decir, la decisión es tuya. Si quieres, puedes, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. No es que Dios toma las decisiones por nosotros. Dios nos presenta las alternativas y nos deja a nosotros elegir la decisión que nosotros vamos a tomar. Y yo no sé si hay una pregunta, algo que agregar, algo que mal expliqué o mal entendí acerca de esos pasajes. Nate, do you need to go potty? Can you do it by yourself? Y la siguiente interrupción. Bien, volviendo al tema, dijimos la semana pasada que la soberanía de Dios, y lo hubiera escrito, habla de la autoridad, que Dios tiene toda autoridad, Dios tiene toda libertad, que es básicamente la misma cosa, más todo poder. Algunos hablan de la sabiduría, otras cualidades que se asocian, pero al decir que Dios es soberano, estamos diciendo que Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad para tomar todo control de nuestro cuerpo. Sí, Él nos hizo, Él es el soberano. Sin embargo, vemos claramente que no es así. Empezamos a hablar la semana pasada acerca de este conflicto, de que algunos dicen que Dios dicta todo lo que sucede, Dios elige todo lo que sucede, mientras que otros dicen simplemente que Dios permite todo lo que sucede. Dios dicta y elige algunas cosas que suceden, sin duda. De hecho, me gustó la conversación que tuvimos anoche con los hermanos, donde alguien expresó la idea de que, y cómo fue que resultó, bueno, que un jefe de trabajo, jefe de empresa, fue un ejemplo que dimos. El jefe de empresa dicta algunas cosas para sus empleados. Y aún así no es un buen ejemplo, porque el jefe de empresa no tiene autoridad suprema, pero es un ejemplo. Pero ese jefe de empresa no dicta, bueno, quizás en algunos casos dicta qué tipo de ropa deberían tener, pero no dicta a qué hora tienen que levantarse, a qué hora tienen que lavarse los dientes, cómo tienen que peinar su pelo. Incluso el jefe de empresa, aunque es el soberano, podríamos decir, de la empresa, deja libertad para sus empleados. ¿Por qué? Porque sería miserable trabajar por un jefe de empresa que dicta todos los detalles de lo que sucede en la empresa. No, todos queremos ejercer algo de libre albedrío. Hablamos la semana pasada acerca de algunas definiciones. Creo que leí la definición de John MacArthur, y quizás la semana que viene, si Dios permite, sí, quizás la semana que viene voy a repartir copias del documento que él escribió, donde podemos estudiar estos dichos en mayor detalle. Pero él dice: nada sucede excepto de acuerdo a su eterno decreto. Todo lo que sucede porque Dios lo decretó así antes de la fundación del mundo. Podría ser, o sea, si la Biblia no dice nada en contra, yo lo creo. Pero la Biblia sí dice algo en contra de eso. La salvación es totalmente, con eso quiere decir únicamente, obra de Dios. Bueno, hay obra de Dios que es únicamente y totalmente obra de Dios. Jesús muriendo en la cruz, pagando la deuda de nuestros pecados, exclusivamente obra de Jesús. Pero si fuera todo obra de Jesús, ¿por qué es que la Biblia nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Eso no es obra nuestra, es una respuesta nuestra. Sigue diciendo: Dios escogió quién sería salvo. Todo lo que existe o sucede en el universo existe o sucede porque Dios lo permitió, estoy de acuerdo, lo decretó, no estoy de acuerdo, y lo llamó a existencia. En cuanto a objetos, claro, Dios los llamó a existencia, pero en cuanto a acciones, no es Dios que llamó a existencia ciertas acciones, y vamos a entrar a eso en un momento. Quizás ni hoy vamos a llegar a eso, pero la próxima semana. Paul Washer, que también comparte esa perspectiva, pero nunca lo dijo, nunca pude encontrar que lo dijo. Él buscó decir algo que todos estamos de acuerdo. Dice: Dios es el soberano Señor y Rey de la creación. Amén. Gobierna sobre las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Él gobierna, sí, pero eso no quiere decir que Él dicta.
Él es libre para hacer todas las cosas según su propia voluntad y de hacerlas para su propia gloria y su beneplácito. Estoy de acuerdo. Lo que Él ha determinado, ningún poder en los cielos o en la tierra lo puede estorbar. Amén. La pregunta es si Él decreta todo, determina todo o solamente algunas cosas. El conflicto, bueno, como acabo de decir, se enfoca en si Dios dicta o decreta todo lo que sucede, o si Dios dicta solo algunas cosas, y esas cosas claro que siempre se cumplen, mientras que solo autoriza o permite otras cosas que Él no haya dictado o elegido. Michael Hutman es un teólogo que yo leo mucho porque tienen recursos fáciles de acceder y entender. Y él dice, el hecho de que el pecado exista prueba que no todas las cosas que ocurren son acciones directas de Dios. Y este es un punto fundamental que vamos a seguir desarrollando hoy la semana que viene. Si Dios dicta todo, Dios dicta el pecado. Si yo no creo para ser salvo, sino es Dios que me hace creer, entonces cuando yo peco, es Dios que me hace pecar. Pero Dios no peca, Dios no causa que otras personas pecan, Dios no tienta a nadie con mal. La realidad de la voluntad humana, sigue diciendo el teólogo, la realidad de la voluntad humana y la responsabilidad humana establece el límite máximo para el control soberano de Dios sobre el universo. Lo que quiere decir que hay un punto en el que Dios elige permitir cosas que Él no causa directamente. Ahora, yo quizás no estaría de acuerdo con el dicho de que la realidad de la voluntad humana establece el límite máximo para el control soberano de Dios sobre el universo. Suena como que Él está diciendo que Dios tiene soberanía limitada. Y creo que eso no es bíblico. El hecho de que el ser humano tenga libre albedrío no significa que Dios deja de ser infinitamente soberano. Dios en su soberanía nos presta soberanía limitada. Nosotros somos los que tenemos soberanía limitada. Pero en cualquier momento Él podría retirar esa soberanía limitada que Él nos ha entregado, porque Él es el soberano y su soberanía es infinita. Sí estoy de acuerdo con la última frase, lo que quiere decir que hay un punto en el que Dios elige permitir cosas que Él no causa directamente. Y ahí no me acuerdo si di el ejemplo la semana pasada, pero si yo como el jefe del hogar, como la cabeza de la familia, yo puedo decir que yo soy el soberano. Y en el curso de matrimonio hablamos de que si el esposo tiene 100% y la esposa 0% de autoridad, si es 50-50 o es 51-49. No quiero seguir esa conversación. Pero yo podría decir que yo soy el jefe, yo soy el soberano. Por lo tanto, si vamos a comprar un mueble o un sofá para la casa, yo tengo todo el derecho de decir este. Y mi esposa puede decir, no, yo quiero ese. Y yo tengo todo el derecho de decir, pero yo soy el que manda, así que compramos este y ahí se acabó la conversación. Yo dije, vamos a comprar el que yo dije porque yo soy el soberano, yo soy el jefe. Pero si en cambio yo digo, bueno, yo prefiero este, pero ¿realmente quieres ese? Ok, compra ese. No quiere decir que yo he perdido mi soberanía. Quiere decir que yo he permitido que las personas bajo mi influencia, yo les he permitido tomar sus propias decisiones y gozar o sufrir las consecuencias de esas decisiones. Lo mismo sucede con Dios. Dios, siendo el soberano, dice, yo quiero que elijan obedecer. Y nosotros decimos, no, yo quiero elegir desobedecer. Y Dios dice, ok, pues sería mucho mejor si eligieran obedecer, pero yo les dejo tomar la decisión y gozar o sufrir las consecuencias de ella. Hermano Félix. Consulta, es que este versículo es que se utiliza mucho para defender la postura de que Dios nos elige, que dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo lo podríamos...? Ella hablando específicamente de la salvación. Algunas personas toman este versículo y erróneamente concluyen que el don de Dios en versículo 8 se refiere a la fe. Por gracia, la gracia es un regalo, algo que no merecemos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quizás no voy a tomar todo el tiempo para reproducir el versículo, pero el don de Dios, algunos dicen, es la fe. Si Dios no te da fe,
no puedes depositar esa fe en Jesús y no puedes ser salvo. Pero lo que Dios regala no es fe. Todos tenemos fe. Quizás no hemos depositado esa fe en Dios, pero todos tenemos fe. La gracia, el don de Dios es la vida eterna, es la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Tendría que venir mejor preparado para hablar del género en el griego. Pero basta con decir que en el griego el esto o es femenino o es masculino o es neutro, y cualquier de los tres no concuerda con fe. Si fe es femenino, el esto aquí en el griego debería también ser femenino si el don de Dios se refiere a la fe, pero no lo es. De hecho, no vas a encontrar ningún otro versículo que diga que la fe es un regalo de Dios. Tenemos la fe una vez entregada a los santos, pero esa es la fe, el credo, nuestras convicciones. No es la fe ni lo que yo estoy confiando para llegar al cielo. Lo que sí encontramos como un regalo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don, tal como dice, don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vas a encontrar ningún otro versículo que dice que no puedes creer si Dios no te da fe para creer. Sin embargo, encuentras más de, no sé la cuenta, pero fácilmente van a ser más de 30 versículos que están llamando al ser humano a depositar su fe en Jesús. El que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas no dicen al carcelero de Filipo, bueno, tienes que pedir a Dios a ver si Él te da fe para que puedas creer en Él. Se tiene por dado que tiene la capacidad de creer en Jesús. Falta tomar la decisión de creer en Jesús. Y se podría también definir, bueno, tampoco lo he estudiado, pero al decir de que Dios nos da una fe, el ser humano, todos los seres humanos tienen fe de algo. Por ejemplo, tienen fe de la ciencia, tienen fe de la... Y se podría, quizás, no estoy asegurando nada porque no lo estamos pensando. Pero también quizás se podría referir a que Dios nos entregó esta capacidad de tener fe. Y se podría abarcar en todos los ámbitos. Quizás claro. podría ser así. Claro, en cierto sentido, los que toman la perspectiva de que Dios tiene que darte fe, sería parecido a que, no sé, si los padres envían a sus hijos a inscribirse en el colegio sabiendo que el colegio vale 200,000 pesos la inscripción. Sabiendo que el hijo no tiene 200,000 pesos, le dice, ve, inscríbete. Y así, de esa forma, los que logran inscribirse son cuyos padres les han entregado los 200,000 pesos para que ellos puedan inscribirse. Pero la perspectiva bíblica, si tomamos ese ejemplo, es que todos los padres han entregado a todos sus hijos 200,000 pesos. Y algunos han elegido inscribirse, mientras otros han elegido gastarlo en lo que sea. En ese sentido, claro, Dios a todos nos ha dado la capacidad de creer. Todos, pastor, ¿qué tal los que están en un estado vegetal? Bueno, ok, quizás no todos. Pero en general, los seres humanos todos tenemos la capacidad de creer en Dios, solamente que muchas veces hemos rehusado creer en Dios. ¿Vamos bien? Adelante, hermano. Bueno, yo le escucho a usted y yo comparto lo que usted enseña, ¿me entiende? Pero yo conozco la otra perspectiva, ¿me entiende? Entonces... Y me gusta el debate, así que adelante. Claro. Por esa noche volví a decir yo que uno tiene un corazón dócil para aprender y para enseñar, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no puedo estar yo enseñando algo y usted enseñando otra cosa. Si el Señor nos llamó, ¿cierto?, acá a un ministerio de enseñar, nos vamos a alinear para enseñar lo que la Biblia dice, ¿cierto? Y eso vamos a enseñar. Claro. Pero por ejemplo en Miqueas donde dice que contendamos fervientemente por la fe. Ahí en Judas lo dice. Judas 4. Sí. Algo, ya dice, contendamos ardientemente por la fe, que una vez fue dada a los santos. En lo personal a mí me enseñaron que cuando la Biblia dice que esta fe que fue dada una vez a los santos es Cristo mismo, porque después en Hebreos dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces Cristo, en Él comienza la fe y en Él termina la fe, ¿entiendes? Él es la fe. Él es la fe. Entonces cuando dice que contendamos ardientemente por la fe, es que nosotros contendamos, lo que me enseñaron, que el hombre no puede aportar nada en su salvación a no ser que Dios a él le infunda una fe salvadora, salvífica. En este caso, ¿cierto? Alguien me predica el Evangelio, ¿cierto? Me muestra las verdades bíblicas, yo presto atención y Dios en ese minuto
me da una fe salvífica para creer, para que yo pueda creer. Porque la fe salvífica viene de Dios, solamente en el acto de salvación. Cuando ya Cristo nos salva a nosotros, ¿cierto? Somos salvos por fe y por gracia. Cuando somos salvos, ya nuestra vida que nosotros teníamos pasó a un segundo plano. Porque ahora nosotros vivimos por Cristo, como decía, ahí viene el texto del apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, en otro versículo fueron hechas todas nuevas. Entonces cuando entendemos eso, dice, lo que a nosotros dice, es que nuestra vida ya no corre. Yo no tengo libre albedrío. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba, antes de recibir a Cristo, estaba bajo las dependencias del maligno, ¿cierto? Bajo la tutela del maligno, por ende, él me dictaba o él me gobernaba para que yo haga lo que es malo. Esclavos del pecado, la Biblia dice. Nadie me enseñó el pecado, yo lo aprendí solito porque venía en mí desde mucho. Pero cuando yo vengo a Cristo, esta naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Dios da un golpe y esta naturaleza, no es que Dios mate el cuerpo físico, sino que nos da esta vida, esta nueva vida, ¿cierto? Y ahora nosotros debemos andar en esta nueva vida, en las obras que Dios preparó de antemano, Efesios 2, 8, 9. Dios preparó para que nosotros andemos ahora. Entonces ahora ya yo no tengo un libre albedrío, ni allá en la dependencia de Satanás tenía libre albedrío porque me gobernaba él, pero ahora acá yo voy a tener que caminar en la obra que Dios preparó de antemano para que yo ande. Entonces acá yo tampoco tengo un libre albedrío porque tengo que hacer la voluntad de aquel que me llamó de tiniebla a luz. Es lo que nos enseña. Entiendo la idea y entiendo los versículos que se ocupan para apoyar esa idea, pero no creo que la totalidad de la Biblia apoya esa idea. Claro. En ninguna ocasión vemos que dejo de tener libre albedrío. Debo morir, sí, pero es un acto diario de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir Claro. a Jesús. Entonces, también está equivocado al decir que antes de ser salvo Satanás me controla como un títere. No, antes de ser salvo yo sigo teniendo libre albedrío. Por eso es que Jesús siempre presenta las dos alternativas al pueblo de Israel, especialmente. Pero también vemos alternativas presentadas en el Nuevo Testamento. Si Satanás es el que elige, pues ya sabemos lo que Satanás va a elegir. No hay alternativas. Pues, quiet. Si Dios es el que elige por nosotros, ya sabemos cuál Dios va a elegir. No hay por qué presentar dos alternativas, pero en ambos casos, tanto el creyente como el incrédulo, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad para tomar nuestra decisión. No, Sí. yo le entiendo, sino que es lo que... Sí, gracias por explicar esa perspectiva. Yo le comento nada más que es difícil, ¿se entiende? Cuesta porque son fortalezas que la palabra del Señor las tiene que derribar de una. Y cuando uno las ha aprendido por harto tiempo, cuesta, de verdad que es difícil. Claro. Pero no imposible porque la palabra del Señor siempre nos va a llevar a la verdad. Y espero dentro de esta semana que viene quizás una más, pues, tengo la clase quizás. Ya, vamos a llegar a la respuesta. Sí. Así que no sé, espero que se puedan ver algunos de estos pasajes. Quizás no vamos a llegar a todos con los... Oh, se nos acabó el tiempo, ¿no? Bueno, se logró algo quizás. Ni sé si voy a guardar esa grabación. Ya, la semana que viene vamos a ver eso y vamos a llegar específicamente cuando hablamos de la salvación y la relevancia de estos principios a la salvación. Vamos a llegar a la aplicación del calvinismo, que es precisamente, y el calvinismo tiene sus 5 puntos y los 5 puntos concuerdan en sí, es decir, si eliminas uno ya no tienes el calvinismo. El calvinismo, perdón, la soberanía extrema de Dios, la soberanía que cree que Dios dicta todo, es solamente una parte del calvinismo, pero todo lo demás del calvinismo que uno no puede creer si Dios no le da fe, todo eso viene de ese fundamento. Por eso partimos con la soberanía de Dios, que es el cuadro completo, y vamos a llegar al calvinismo, que es una aplicación específica del cuadro completo. Hermano Félix, ¿puede dirigirnos un momento de oración, quizás orar por el culto que viene también? Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos agradecerte, Señor, porque podemos conocer más de ti, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que pudimos estar aquí presentes. Oramos por los que no pudieron venir. Oramos por los que tienen complicaciones por la lluvia, Señor. Tú con ellos, Señor, darle fortaleza, darle, Señor, el descanso que ellos necesitan, Señor. Oramos, Señor, por el culto que viene, Señor. Oramos para que sea un tiempo de tener un corazón digno, un corazón humilde para poder aprender estas cosas que tú dices, Señor. Y guíanos, Señor, para poder tener estas palabras en nuestro corazón. Te pedimos tantas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.